De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad. La cultura en el contexto nacional y mundial. Tiene que ver. Saquen nuestros amigos sus propias conclusiones. Febrero 29. Lo que el viento no se llevó. El día de hoy tiene la costumbre de fugarse del almanaque, pero regresa cada 4 años. Es el día más raro del año. Pero este día nada tuvo de raro en el Hollywood de 1940. Con toda normalidad, el 29 de febrero, Hollywood otorgó casi todos sus premios, 8 Oscar, a Lo que el viento se llevó, que era un largo suspiro de nostalgia por los buenos tiempos de la esclavitud perdida. Y así Hollywood confirmó sus costumbres. 25 años antes, su primer super éxito, El nacimiento de una nación, había sido un himno de alabanza al Ku Klux Klan. De Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Buenas tardes amigos, estamos en este hermoso sábado de noviembre con una primavera ya totalmente declarada, comenzando este programa de Carrusel Cultural, Voces y Contextos. Estamos esperando la llegada inminente de Fernando. Bueno, les queremos comentar que si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5219-1042, interno 201, a nuestro Facebook Carrusel Cultural y nuestro correo electrónico carruselcultural.arinfoplay@gmail.com. Bueno, en este día tenemos un programa, creo que les va a gustar mucho, que va a ser muy interesante. Es variado. Tenemos la presencia en el estudio dentro de un rato de Darío Farsi, que es un licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, que en esta semana tan particular, tan especial, tan agitada políticamente en el contexto internacional, nos va a hacer un comentario y va a presentar un poco su panorama y su visión de este contexto que se abre ante esta aparente sorpresa, ¿no?, del resultado electoral en Estados Unidos, y va a ser también un comentario y una perspectiva de lo que eso implica a nivel económico. Sobre todo en nuestro país, donde se están dando circunstancias nuevas y donde en forma quizás un poco menos visible empieza a desplegarse aquello que denominamos economía social y solidaria. Dentro de un rato hablaremos con Darío. Y primeramente vamos a tratar el tema musical. Recuerden amigos que estamos en este ciclo transcurriendo, revisando, repasando, revalorizando nuestro jazz argentino, tan rico, el jazz nacional. No sé si se puede hablar de jazz nacional. Y vamos a estar en comunicación con Jimo Riportela, que es el banjista de la querida orquesta Phoenix Jazz Band, de jazz bien tradicional. Vamos a tener un diálogo con él y seguramente les va a resultar muy interesante. Es una banda que tiene ya más de 40 años y bueno, el año que viene se cumplen los 100 años, digamos, si tuviéramos que datarlo, ¿no?, del primer acontecimiento discográfico del jazz en 1917. Así que bueno, continuando con nuestro ciclo de jazz, vamos a musicalizarnos con esta banda. Y ahora Andrea va a poner un tema como para ir entrando en calor. Vamos a escuchar Sweet Georgia Brown por la Phoenix Jazz Band,
tomado de una grabación inédita que se realizó en el Café Tortoni en el año 1982. Así que bueno, los dejamos con el sabor del swing de la Phoenix Jazz Band. Buenas tardes, Jimo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, te damos la bienvenida acá en Carrusel Cultural. Ya estuvimos hablando un poquito de la Phoenix y bueno, que quisiéramos conversar con vos acerca de este fenómeno que es la Phoenix Jazz Band, que tiene más de 40 años de trayectoria. Contanos un poquito cómo se formó, cuál es la historia, la fuente, cuál es la formación actual de la Phoenix. Bueno, esto fue en el año 73. Ajá. Que nosotros en mi casa de Raúl Mejía nos juntábamos todos los sábados un grupo de amigos a tocar. Y un día se incorporó un trompetista que fue uno de los fundadores de la Phoenix, Daniel Álvarez Montserrat, que ahora no está con nosotros, está tocando arriba, no está con nosotros. Uh-huh. Y él fue el primero que tuvo la idea de armar una banda de jazz. Yo en ese momento tocaba rock, folclore, cualquier otra cosa. Eras uno de los... Un día me lo encuentro en Flores, después de ese sábado que vino a tocar la trompeta, habrá pasado como un año, me lo encuentro en Flores, yo iba con mi novia en ese momento, y él con la suya. Y me dijo, che, estoy armando una banda de jazz, ¿por qué no venís? Y yo la verdad que mucho no quería porque ensayaban en el centro. Y yo era típico, ¿no? Tendría 23, 24 años y lo que quería era tocar y no quería viajar. Sí, Pero bueno, al final me convenció y nos juntamos. Y así empezó a juntarse músicos, algunos otros músicos que ya venían de tocar de otras bandas se acercaron y así formamos la banda, la Phoenix, que todavía mantiene a 3 de sus fundadores, ¿no? El trombonista Jorge Palmieri, el tubista Héctor García y yo con el banjo. Uh-huh. Después fueron pasando algunos otros integrantes durante tantos años. Claro. Y bueno, después empezamos a tocar en el Teatro Santa María en el año
74, creo. Ujú. 3 o 4 años que los sábados se hacía un ciclo de jazz, era muy conocido en su programa de radio con Capuano Tomei. Sí, con Y. Tomei con Y, exactamente. Ese programa ganó el Martín Fierro en la radio. Sí. Y a la noche hacía los ciclos de jazz en el Teatro Santa María, que en esa época se llenaba 750 personas Qué todos los bárbaro. sábados, era impresionante. Y en también el 78 empieza la idea de empezar a producirnos nosotros, porque en general los músicos, sobre todo los de jazz, que eran contratados y había que tocar en determinados lugares, siempre tocaban a bordero, o sea, a un porcentaje de la recaudación. Claro. Y siempre quedaba muy poco, porque se iba todo en la luz, en el gas, en el sonido. Entonces dijimos, bueno, mira, para tocar por esa plata mejor producimos nosotros. Claro. Y ahí arrancamos en el Café Tortoni, Que estuvieron, los sábados, ¿cuántos produciendo años nosotros nuestro estuvieron? propio espectáculo. ¿Cuántos años estuvieron en el Tortoni, Jimo? Y 33 años seguidos. Sí, sí. Ya cuando estábamos por el año 20, mandamos una carpeta a Suiza, que era por el premio, ¿cómo se llama? Cuando estás tantos años en un lado, el Guinness, no me salía el nombre. Sí. A ver si estábamos en el Guinness por la permanencia durante más de 20 años. Y en ese momento nos contestaron que había una banda en Estados Unidos que tocaba, no recuerdo dónde era, que tenía 23 años de permanencia. Obviamente al llegar a 33 fuimos récord Guinness, ¿no? Claro, sí. De permanencia, el mismo espectáculo, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Sí, y siempre con la sala completa. Siempre con la sala completa. La verdad que fue una cosa maravillosa eso, porque durante 33 años mantener un espectáculo realmente ha sido fantástico. Sí, y aparte la fidelidad de los oyentes, de los adherentes a la Fénix, ¿no? Claro, el público argentino la verdad que nos acompañó mucho. Después, en el año 84 tuvimos la suerte que vino un periodista norteamericano a cubrir la posguerra de Malvinas en el año 84. No se hizo conocer en el espectáculo del Tortoni y grabó con un grabador chiquito, grabó la actuación de la banda y la llevó después a California, a Sacramento, donde se hacía el festival más grande del mundo de jazz tradicional. Uh-huh. La presentó la cinta porque él estaba en la comisión directiva y bueno, eso fue en el 83. En el 84 nos invitaron a tocar en el festival Qué bien. de Sacramento, California, un festival muy importante que en esa época llevaba 20 bandas de Europa y 100 norteamericanas, para que tengas una idea. Durante 4 días se tocaba en 46 lugares diferentes. Qué maratón. Y ahí tuvimos la suerte de ir 5 veces, 5 años a ese festival, ¿no? Sí. Así que nos abrió la puerta también a otros festivales en Estados Unidos, en Nueva Orleans, en sabemos que Santa Rosa, sabemos en que han hecho muchas giras. Sí, hemos tenido la suerte de viajar durante 10 años hasta el tema de las torres. Cuando vino el tema de las torres se cortó la presencia latina en Estados Unidos. Claro, sí. Pero fue una experiencia inolvidable. Y mira, Jimo, estamos acá con Fernando, que es nuestro coequiper acá en Carrusel Cultural, que te quiere hacer una pregunta y te quiere saludar. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como te decía Hola, Adriana, Fernando. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Como te decía Adriana, bueno, somos coequippers en esto. Y te escuchaba muy atentamente en esto de llegar a la autogestión en un punto del desarrollo de ustedes. Desde el momento en que comenzaron a autogestionarse, el Estado, ¿en algún momento tuvo alguna injerencia, se acercó para ayudarlos? ¿Tuvieron algún tipo de apoyo? Desde tu mirada, ¿cuál sería el tipo de apoyo que tendría que dar? Y si es que lo tendría que dar, ¿no? Para otros emprendimientos similares. Lo único que logramos del Estado fue como las invitaciones de los festivales de Estados Unidos venían en forma oficial porque pasaban por la Cancillería. Entonces sí, nos daban el certificado de representantes culturales argentinos en el exterior, ¿no? Nada más, no, pero nosotros tampoco pretendimos que fuera el Estado que nos acompañara. Yo pensaba, nuestra forma de pensar es que si es una actividad privada, debe autogestionarse. Claro. Y tuvimos algunas empresas que nos han apoyado, y sobre todo las grabadoras, ¿no? Los primeros discos los grabamos con RCA Víctor, después en el sello Redondel, y también grabamos en Estados Unidos. Está muy bien lo que vos decís. Yo te lo preguntaba desde el hecho de que es una producción cultural lo que hacen ustedes, y desde ese punto, bueno, nos interesa a todos.
Claro, pero a mí me parece que si vos tenés un lugar que cobras una entrada, ya tenés la autogestión, hay otras actividades culturales que creo que ameritan más, que necesitan un poco más del apoyo del Estado, que esta, que es profesional y que tiene su autogestión. Claro. Bueno, le comentamos a nuestros amigos, si se están acoplando recién al programa, que estamos conversando con Guillermo Riportela, el banjista de la Fénix Jazz Band. Te queremos preguntar también, Gimo, ¿cuántos discos grabaron? Sé que muchos. Sí, bueno, en realidad, entre los que después la compañía hicieron refritos se llama cuando sacan algunos temas de determinados discos y vuelven a emitirlos, pero debe haber alrededor de 15 o 17, calculo. Qué bien, qué bien. Y está, sin contar el de Estados Unidos, que hay un video también en Estados Unidos que grabamos en Los Ángeles con una banda muy conocida de allá, la South Frisco Jazz Band, que se vendió muy bien en Europa y en Estados Unidos. Claro, también sabemos que ustedes tienen mucha repercusión en Estados Unidos y les han reconocido el tener el swing propio, el sabor propio de las bandas de Nueva Orleans. ¿Por qué no nos contás un poquito esa anécdota? Sí, bueno, esa es una condición también de todas las bandas argentinas, ¿no? Que la gente quizás no lo conoce, porque en los festivales internacionales, que había 20 bandas de Europa, de todos los países, y 100 norteamericanas, los músicos tienen una técnica absolutamente depurada, pero el público en general respondía mucho mejor con nosotros, y explicaban que era el calor que tenían los músicos argentinos, y sobre todo que manteníamos el origen del jazz, que fue en principios del siglo XIX, que eran músicos negros que no sabían leer música y que tenían gran capacidad individual, pero sobre todo el calor que le ponían. Claro. Entonces, yo teníamos una anécdota en un colegio de música en Los Ángeles, que es el Fullerton College, que nos invitaron a tocar mientras estábamos en Estados Unidos. El director nos habló que quería que toquemos para los alumnos. Ajá. Y tocamos en un teatro muy grande con 2.000 alumnos de música, adolescentes y adultos, ¿no? Y cuando terminamos de tocar el primer tema, el director le dijo a los chicos que tuvieron que recurrir a casi al fin del mundo para conseguir una banda que tocara el estilo de jazz, que fue el origen que nació en Estados Unidos, en Nueva Orleans, porque acá en Estados Unidos se tocaba el jazz un poco más moderno, más... Claro. Tuvieron que pero que se había perdido el origen de la música negra, que era el swing, el calor y demás. Claro, tuvieron que ir al sur del sur para encontrarlos a ustedes. Al sur del sur. Qué sí, bien. Después dio toda una explicación. Él era trompetista, el director. De lo que hacía el trompetista de la Fénix, que la verdad que nos llamó mucho la atención, porque casi decía de memoria lo que hacían los músicos negros, y que el trompetista de la Fénix lo repetía, pero no lo repetía sin darse cuenta que estaba tocando intuitivamente, eso. Claro. Aprendió a tocar escuchando a Louis Armstrong y se ve que quedó incorporado el estilo ese de los negros. Claro. Entonces, bueno, después lo tuvimos que bajar un poquito porque se vino un poquito agrandado. Claro, pero bueno. sí, se infló. Decime, Gimo, y ustedes, parte de ustedes han formado un trío, el Buenos Aires Ragtime Trío. ¿Por qué no nos comentás un poquito? Porque sí, es sumamente interesante. Eso es en origen que el pianista de la Fénix, Ezequiel Pallejá, que hace 18 años que está con nosotros, él es un especialista en ragtime, que el ragtime es la música anterior al jazz. Claro, la precursora, claro. La precursora, es el origen del jazz. Y él ha actuado como solista de ragtime en todos los festivales de Estados Unidos que son especialistas de ragtime. Entonces, en el espectáculo del Tortoni de la Fénix, hay una parte que le hacemos tocar unos temas de ragtime. Claro, para que la gente que escucha recuerde lo que es el ragtime, es la música de Scott Joplin, claro, de la película El Golpe, de la década del 70, que fue muy famosa. Toda la música de esa película es de ragtime de Scott Joplin. Él recrea ese estilo, ¿no? Entonces, en el espectáculo presenta algunos temas como solista, y un día, por hacer una broma, para hacerlo perder, que se confunda, porque hacemos muchas bromas entre nosotros. Sí, son muy malos, muy malos en el escenario. Claro, estaba tocando un ragtime y nos metimos con el banjo y con la tuba a tocarle por atrás. Ajá. Para hacerlo equivocar, la verdad que el origen fue... Bueno, pero a la gente le gustó mucho y entonces empezamos a tocar con él. Y después ya directamente empezamos a sacar temas de ragtime. Y hace 2 años organizamos con el trío el primer festival de ragtime internacional en Buenos Aires. Qué bien. Vinieron 5 pianistas de ragtime de Estados Unidos.
se hizo en el Centro Cultural Recoleta, fue un éxito bárbaro. Y el año pasado también. Este año no lo pudimos hacer porque estamos armándolo para el año que viene, pero yo después te voy a pasar la información. Sí, sería interesante porque seguramente a nuestros oyentes les va a resultar muy agradable escucharlos. Yo los escuché Creo que sí, porque en realidad, perdóname, el ragtime es el origen de toda la música popular tal cual la conocemos, claro. Es anterior al jazz. Es anterior, claro, sí. Claro, además el pianista que conoce mucho, porque es compositor de ragtime también, y es jurado en los festivales de ragtime de Estados Unidos, lo contratan como jurado, porque allá hacen festivales muy grandes de ragtime. Entonces es importante, él da una explicación muy interesante, muy rápida y muy interesante de cuál es el origen de la música popular a través del ragtime. Bueno, querido Jimo, te queremos comprometer a que nos hagas llegar esa información y que ahora nos digas, antes de despedirnos, dónde se puede escuchar a la Fénix. Bueno, precisamente hoy a las 19:30 tocamos en el auditorio de la Iglesia Metodista, en Rivadavia, al 4044, que hace 33 años que el primer sábado de noviembre tocamos en ese auditorio, porque es a beneficio del Instituto Lowe. Sí. Que es parte de la Iglesia Metodista, creo, porque no sé bien cómo es, pero sí que tienen una escuela de chicos de la calle en Mercedes. Ah, mira qué interesante. Y con lo que recaudan este sábado prácticamente viven todo el año estos chicos. Bueno, entonces la entrada es muy módica, son 100 pesos, todo a beneficio de ellos, obviamente nosotros colaboramos con esto, así que si quieren escuchar la banda hoy, 19:30. Y el martes 22 de noviembre tocamos en el Centro Cultural San Martín, también con entrada libre, creo que es a las 20:30, en el ciclo Jazzología de Carlos Silo, que también es un ciclo de jazz. Sí, un ciclo histórico, claro. Histórico, que lo inauguramos nosotros en el año 84, creo, 83. Muy bien, bueno, así que están informados nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias. Ya te tenemos que decir adiós, hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, sí, hasta muy pronto. Y bueno, nos vamos a despedir de Guillermo Riportela con otro temita de la Fénix. Esta vez vamos a escuchar... Muchas gracias por lo que hacen a todo esto. Cierto, vamos a escuchar Alta Sociedad y te saludamos con un fuerte abrazo, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme conectarme con los oyentes. Bueno, muchas gracias. Que se repita, un abrazo. Hasta pronto. Gracias, chao.
después de esta música que, como diría mi abuelo, hace resucitar a los muertos, estamos acá en compañía de una visita muy querida, Darío Farsi, que es un licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y es un especialista en economía social y solidaria. Está también muy relacionado a lo que es el proyecto COPAR, integrante del equipo de Relaciones Internacionales de la COPAR, y es miembro de SICOPA y síndico de la cooperativa de trabajo Proyecto Factorial. Te damos la bienvenida, Darío, y acá estamos con Fernando y con nuestros amigos queriendo compartir un momento de reflexión y de alegría del compartir. Bueno, muchas gracias, Fernando, Adriana, muchas gracias. Quería hacer una pequeña aclaración para la introducción nada más. Yo actualmente soy el presidente de la cooperativa Proyecto COPAR, no de Factorial, y soy parte del equipo de internacionales de la confederación, que se llama Cooperar. Son siglas similares, pero no iguales, y es importante porque el ámbito internacional, nosotros desde Argentina pensamos que tiene que estar manejado por organizaciones de segundo o de tercer nivel, no por cooperativas individuales. Claro. Eso, aunque parezca un detalle menor, es muy importante en el ámbito internacional, porque eso también hace que sea representativo, ¿no? Porque muchas veces uno se encuentra con grandes cooperativas de otros lugares que no son representativas de su cooperativa, pero no del país. Sí, claro, sí, es un detalle importante. Bueno, así que con esta relación que tenés con el tema internacional, nos gustaría conocer tu opinión con respecto a los últimos acontecimientos que aparentemente están sorprendiendo a la opinión pública, ¿no? Después del resultado electoral en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu proyección, tu perspectiva y tu análisis? Bueno, creo que antes que... Bueno, obviamente todos estamos sorprendidos e impactados por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, de América, porque hay que decirlo de forma correcta, porque México también es Estados Unidos de México. Es interesante ver cómo el mundo se ha sorprendido, y creo que en ese sentido hay dos formas, o al menos yo encuentro, y conversando con algunos compañeros, encontramos dos formas principalmente de verlo. Principalmente que demuestra sin lugar a dudas que Estados Unidos es el principal imperio de la Tierra hoy en día. Digo, todo el mundo está atrás de esta elección. Conversaba con algunos compañeros de Alemania que me comentaban, nosotros no le prestamos atención tanta atención ni siquiera a nuestras propias elecciones. Eso en los medios acá estará un mes y medio en los medios, pero acá estuvimos todo el año hablando de las elecciones de Estados Unidos. Y no estoy hablando de un país periférico perdido en el mundo, sino que estoy hablando de una de las potencias del mundo, ¿no? Bueno, ese es un primer análisis que me parece que es interesante poner sobre la mesa, que demuestra que lo que pasa en Estados Unidos definitivamente define el rumbo que va a tomar nuestro planeta. Digo, eso ya es casi inobjetable, pero es importante siempre ponerlo sobre la mesa. Y el segundo análisis que me parece importante hacer es que es sorprendente, o nos ha sorprendido a todos, o a una gran mayoría, porque también fue sorprendente para el mismo establishment, ¿no? El establishment norteamericano me refiero al establishment en general, tanto en Canadá como en Estados Unidos de América, donde ellos planteaban ciertas continuidades con el proyecto de Obama, y también se planteaban ciertos acuerdos con muchas transnacionales de origen estadounidense principalmente, pero que tienen también base en Canadá, y que también los ha sorprendido porque ellos esperaban una continuidad, como ha sucedido en Estados Unidos. Creo desde el ascenso de Reagan hasta ahora ha habido una continuidad sin mucho cambio en el medio, y me da la sensación que eso también ha generado un gran impacto. Para poner solo un ejemplo, las grandes multinacionales estadounidenses como Google, como Facebook, como Microsoft, pusieron en la campaña de Hillary Clinton $8 millones. Y en cambio en la de Estados Unidos, en la de Donald Trump solo pusieron $300.000. Uno dice, bueno, le ponen a los ponen dos huevos en diferentes canastas. Bueno, eso siempre se hace en Estados Unidos, el bipartidismo es así, hay que poner en todas las canastas diferentes huevos, pero bueno, en este caso es muy claro. ¿Y por qué? Porque Trump sea un
un tipo que viene de afuera, que sea un revolucionario, un nacional y popular. No lo parece, ¿no? Para No nada. lo parece. No, para nada. Pero sí es un tipo, y en eso la política estadounidense es muy clara, los outsiders son outsiders. Y siempre para la política partidaria es mucho mejor cualquiera de adentro que cualquiera de afuera, digo Sí. yo. Y en ese marco ellos habían apostado a la continuidad con Hillary y a este, como se llama, este poder invisible que hay en Estados Unidos. No sé si ustedes han notado que en la política internacional de Estados Unidos va por un carril que no la define el presidente. Bueno, ese es el resultado de la política, digamos, invisible de los Estados Unidos, del aparato del Estado yanqui. El Tea Party, etcétera. Entre otros, ¿no? Porque también los sí. demócratas ahí tienen, entre ellos Hillary. Hillary es representante de la política internacional de Estados Unidos. Te interrumpimos, Sí. Darío. Esto que vos decís que no es el presidente el que define, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A grupos concentrados de poder? ¿A empresas supranacionales? Grandes corporaciones. Las grandes corporaciones. Hay un poco de todo, y eso me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa para discutir cómo pueden ser las elecciones, pero también cómo son las elecciones en nuestros países. Totalmente. Porque en ese sentido están muy vinculados. En ese punto, voy a poner un ejemplo. Recuerdan que hace poco el precio del barril del petróleo tuvo una caída muy grande. Y no recuerdo exactamente si fue 2014 o 2015, creo que fue en la etapa de transición entre un año y el otro. Hubo una gran discusión en Estados Unidos entre promocionar la continuidad de ese precio del petróleo o elevar los niveles. En ese caso, esa discusión que tuvo Obama fue el resultado de una discusión interna del aparato, estos aparatos de poder, entre el sector militar industrial, que proponía un barril de petróleo bajo justamente para financiar sus guerras y justamente promocionar la especulación financiera en todos los lugares donde hay un conflicto, donde hay una destrucción, etcétera. Y por el otro lado, enfrentados a esos sectores, los sectores petroleros, que proponían, con las nuevas tecnologías como el fracking y diferentes nuevas formas de obtener petróleo, proponían un barril alto. Bueno, claramente, por el precio del petróleo hoy en día, Obama perdió esa batalla. Y las petroleras perdieron esa batalla. Entonces, cuando yo me refiero al poder invisible dentro de Estados Unidos, es el poder invisible que en realidad funciona en todos los estados del mundo, pero que en Estados Unidos obviamente tiene muchísimo más peso porque es la primer potencia, o el imperio más grande. Entonces, en ese sentido me refiero justamente a estas empresas, a las que nombré, a Google, a Microsoft, a también las fabricantes de armas. Digo, Estados Unidos es el mayor exportador de armas de la Tierra, me refiero a las petroleras. Entonces, en ese sentido, esos son ciertos grupos de poder que tienen sus representantes, entre ellos Hillary, bueno, y otros más, Bush, etcétera, los que ya conocemos, que funcionan por debajo de la estructura del Estado y que no son visibles. Digo, para poner otro ejemplo, cuando Obama quiso imponer un sistema de salud un poquito más solidario del que existe, directamente el Senado, con todos estos grupos de poder, representados por los republicanos, dijeron, bueno, todo muy lindo, pero no. Ahí atrás estaban también las empresas de farmacéuticas, ¿no? Claro. De hecho, la reunión entre Obama y Trump, que tanto llamó la atención en estos días, muestra también que está ese poder activando ya algunos caminos de diálogo, porque evidentemente no se comportó como venía comportándose Trump al sentarse con Obama y charlar amenamente, me parece, ¿no? Totalmente, porque en Estados Unidos, digo, ellos tienen... Bueno, está incluso en su... digamos, el Estado yanquis se funda luego de unas discusiones entre los diferentes estados. Recordemos que los estados son preexistentes al Estado federal en Estados Unidos, en donde diferentes posiciones discutían qué tipo de Estado iban a tener. Es una cita rápida, pero es importante. Y una de las principales problemáticas que tenía las discusiones, que luego eso fue un libro muy conocido en ciencia política que se llama El Federalista, en donde escriben los grandes próceres estadounidenses, en donde ellos, la principal problemática, donde estaban todos de acuerdo, es que había que controlar el poder del pueblo. O sea, en eso estaban todos de acuerdo. ¿Cómo hacer para que el pueblo pensara que gobernara, pero que no gobernaba? Y de hecho, Morgan, si mal no recuerdo, tiene un libro también donde cuenta por qué la gente termina votando en contra de sus propios intereses. Claro, exactamente. Y llama la atención de que ellos están exportando democracia a través de las guerras desde hace tanto tiempo, ¿no?
Bueno, ese es un detalle interesante. Cuando por ahí nosotros no hablamos mucho, pero en Europa es muy conocida esta frase de Estados Unidos es la democracia más grande de la Tierra, ¿no? Digo, se suele decir eso, pero es muy interesante cómo funciona el sistema electoral. Sí. No vamos a entrar en esa discusión porque es larguísima, sí, digo, sí. Hay mucha gente que ha estado hablando de este tema, pero claramente cualquier análisis politológico o de sentido común que diga que es la democracia más grande de la Tierra, bueno, es bastante endeble esa argumentación, porque si nosotros ponemos en consideración que, por ejemplo, en esta elección Hillary obtuvo más votos populares que Trump, bueno, Trump es el presidente. Digo, pasó lo mismo con Bush. Sí, sí. Eso es habitual y es un formato en donde el pueblo técnicamente decide solo un porcentaje de lo que termina pasando. Para dar otro ejemplo, el 50% de la población en Estados Unidos no votó por ninguno de los dos candidatos. Entonces, lo interesante de eso es que el 50% de la población de Estados Unidos no se siente representado por estos dos candidatos. Claro. Pero quiero poner un ejemplo, y ahí voy otra vez al tema anterior, porque me parece un tema muy importante, para ponerlo en contexto. Nosotros vivimos en un mundo que, más allá de lo que nos quieran hacer creer, está en una crisis que es la que más le duele al capitalismo, que es la crisis de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Desde el año 73, bueno, hay diferentes autores que lo ponen en diferentes fechas, pero principalmente desde el cambio de la política, la flexibilización económica, la aparición del neoliberalismo, el capitalismo sale de una situación de baja tasa de acumulación, intentando flexibilizar todas las relaciones económicas. En ese sentido, las nuevas técnicas administrativas, las nuevas comunicaciones internacionales le permitieron al capitalismo de alguna forma recomponer un poco la tasa de ganancia, pero no a las tasas que existían en los años 50 o 60, en las épocas doradas del capitalismo, que permitía que todos creciéramos, fuéramos más o menos felices, explotados pero felices. El New Deal. Exactamente, en la época del New Deal. Pero lo que apostaban ellos es a otro salto tecnológico. Bueno, ese salto tecnológico, para poner un ejemplo, el capitalismo siempre puede acumular mayor plusvalor a través de las revoluciones tecnológicas, ¿no? Principalmente la invención de la máquina a vapor, la invención del consumo de ferrocarril. Exactamente. Y luego de la producción basada en el petróleo, que es la del New Deal exactamente. Y ellos esperaban, de alguna forma, que la nueva revolución fuera la de la informática. Bueno, eso generó que en los años 2000, fines de los 90, todos los grandes capitales fluyeran hacia las empresas informáticas. Sí. Bueno, la crisis del .com o el .com del 2001, que no es muy conocida, ha generado que esa tasa de ganancia esperada que iban a tener los capitalistas no la han tenido. Eso ha generado que el capitalismo haya entrado en una crisis constante desde esos años. No es casual que cuando Bush asume en la Casa Blanca, su política se vuelve profundamente belicista, justamente porque el capitalismo estaba entrando otra vez en una etapa de recesión y necesitaba reactivarlo. Una de las formas que tiene el capitalismo también para acumular más capital es la destrucción. ¿Por qué? Aunque suene muy loco, pero si yo destruyo un país, después es un gran negocio reconstruirlo, ¿no? Parece que suene muy loco. Sí. Y en ese sentido, luego de la crisis del 2008, que es parte de la misma crisis del capitalismo, de acumulación del capitalismo, las clases medias estadounidenses se han visto muy golpeadas por esa crisis. ¿Por qué hice esta pequeña larga introducción? Porque es importante entender que obviamente ni Bush ni Obama pudieron darle solución económica a esas familias de clase media blanca. Eso es muy importante para entender la situación a nivel político en Estados Unidos, pero a nivel también general. No ha podido recomponer el salario. El otro día estaba en Canadá escuchando a Stiglitz, lo conocemos a todos, digo, no vamos a decir que es un revolucionario, sino un hombre que más o menos dice la verdad, digo nada más, en el cual él planteaba, en estos últimos 40 años, las clases medias europeas y estadounidenses lo único que hicieron fue perder poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de esta clase media, recuerdan la década del 60, la clase media estadounidense, europea, era el modelo. Exactamente, el modelo donde había que ir. Bueno, ¿qué es lo que termina sucediendo? Hay unos datos muy interesantes que son el registro de Estados Unidos, en donde uno ve que desde el 1900, más o menos, perdón, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, el 90% más pobre de la población de Estados Unidos acumula parte de la ganancia, o sea, del Producto General del país. Vos ves que la escala va subiendo. Y el 10% más rico empieza a decrecer. A partir de la década del 70, con esta nueva crisis, ve que eso se
trastoca totalmente y empieza a hacer todo lo contrario. Y en el 2008, y eso es muy interesante, las clases medias estadounidenses van por debajo del 0, o sea, empiezan a retroceder en su nivel de vida. Y eso es interesante porque si uno ve cuánto acumuló ese 10% de la población, aumenta incluso en la crisis. Y otro detalle interesante, un detalle solo, si uno hace un análisis desde el año 2000 en adelante, cuánto es el salario de los gerentes generales de las 200 principales empresas estadounidenses, uno ve que al principio se ganaban 40 veces lo que ganaba un trabajador promedio en Estados Unidos. Hoy en día es 300 veces. ¿Qué significa esto? Que han sido premiados por este rumbo que ha tomado la humanidad. Con lo cual, no es que fallaron. Con lo cual, el objetivo era fundir esas empresas, hacer este gran defalco, estafar a la gente. Y eso repercute en la población. Por eso, cuando Hillary le habla de buena forma, cuando Hillary les dice, no, vamos a continuar por la senda, ya no le creen más. Y eso hay que identificarlo. Trump tuvo un lenguaje cínico, muy loco, pero real. Pero él decía lo que pensaba y lo que pensaba gran cantidad de esta población blanca de clase media. Eso quería terminar la idea, perdón. No, escuchándote me resultaba llamativo esta última etapa del 2000 y pico para acá, con un punto muy remarcado por vos en el 2008, en el cual las clases medias pierden poder adquisitivo. Y no puedo dejar de asociarlo con que también es el periodo donde salen los estados más que nunca a rescatar a los bancos. Claro, que lo hemos conversado con el profesor Corallo, con José Luis. Y entonces ahí hay una transferencia importante, creo, hacia ese tipo de corporaciones que manejan. Por otro lado también esta apuesta en un momento hacia las .com, que quedó trunco, pero como ya tenían el camino hecho, me parece que a partir de ahí empiezan a pensar la internet como transferencia de datos, que es lo que se está imponiendo ahora y que bueno, hacia la segmentación de todo. Sí, yo creo que el problema está en que nosotros tenemos, hay un texto muy interesante de un profesor brasilero que habla justamente de la fetichización de la tecnología, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde parece que la tecnología es algo neutral y que no está relacionado con las condiciones de producción y que parece que es que tener un smartphone hoy en día es todos los derechos. Bueno, cuando vemos, no lo ocultes, no te preocupes, yo también tengo uno. Pero la cuestión es que la tecnología tiene que ser entendida, o al menos para mí, en el sentido de lo que le representa el capitalismo. Si no, el capitalismo no pondría millones y millones de dólares en desarrollar nueva tecnología. Y tampoco pondría al acceso de la población mundial de esos objetos. Y en ese sentido me parece que la apuesta fue justamente a que Internet y esas nuevas tecnologías recompusieran la tasa de ganancia, lo cual no lo han logrado, y eso es muy interesante, y eso es también importante para ver por qué han empezado a desarrollarse conflictos en áreas que antes hubieran sido impensadas. Por ejemplo, un conflicto, una guerra civil en Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos tomó esa actitud tan belicista en el centro de Europa? Piénsenlo, hace 30 años, la última guerra fue en la ex Yugoslavia. Bueno, dentro de todo era un país de la periferia. Ucrania es el centro, está muy cerca de Europa Central. Entonces, ese tipo de actitudes tan belicistas representa también que el capitalismo está encontrando pocas formas de llegar a las mismas tasas de ganancia. Entonces eso hace que se ponga más agresivo o más violento. Y al mismo tiempo también tiene que ver con que otros acuerdos internacionales han empezado a entrar en decadencia. La Unión Europea, todos sabemos lo que está sucediendo y que el acuerdo que ha formado la Unión Europea solo ha permitido beneficiar a 3 o 4 países con toda la furia. El Brexit es un ejemplo de eso, que también va a llevar mucho tiempo y que es difícil que se lleve adelante, pero implica un cambio de sentimiento de que la Unión Europea como proyecto está muerto. Por el otro lado, Rusia aparece nuevamente como una potencia que empieza a dirimir y empieza a meterse otra vez en la cocina internacional, cosa que hace 15 años era imposible. Bueno, claramente el capitalismo está perdiendo su capacidad de controlar de forma férrea a todos los estados. Y está en la sombra de China, ¿no? Presente. Bueno, China directamente es el jugador que pone el mantel donde comen la mesa todos los otros, porque si China no produciera bajo un régimen esclavista todos estos productos de consumo, el capitalismo directamente explotaría, no habría forma de que lo pudieran lograr. Por eso es el acuerdo que Estados Unidos tiene con China, cosa que Trump no va a poder romper. Es imposible que lo haga. Perdón. Le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos conversando acá en el estudio con Darío Farsi.
Bueno, y una sola, en el ámbito internacional me parece que hay otro detalle interesante para tener en cuenta, que estamos entrando en la etapa de decadencia de las fuentes de energía fósiles. Y eso, más allá de que por ahí es una argumentación que se ha venido haciendo durante unos años, hoy en día estamos ante una problemática bien puntual. A partir del 2020 la energía fósil va a decrecer mucho más rápido de las tasas que lo están haciendo actualmente, y que claramente no se está haciendo una transformación energética, con lo cual hoy en día el capitalismo ya no encuentra una contradicción interna, como decía Marx, o sigue estando, pero sino que además ahora se va a encontrar con un límite físico. No hay dos tierras, hay una sola, y si seguimos por esta línea... Que eso también lo decía Marx. En algún momento algo se iba a agotar. Exactamente, bueno. Pero hoy en día estamos ante esa mirada, y ya ni siquiera es una cuestión moral, o es una cuestión de que el capitalismo es injusto, sino que el capitalismo atenta contra la humanidad. Y en ese sentido me parece que si uno ve los ejemplos de los países de la mal llamada primavera árabe, ninguno ha mejorado su condición, ni la condición de vida, ni la condición de estabilidad, ni los derechos, ninguno. Y me parece que esa es una puerta que nosotros estamos comenzando a abrir y que estamos comenzando a entrarnos, porque nuestros gobiernos no han, más allá de sus orientaciones ideológicas, no están viendo que las políticas que están implementando nos van a llevar a ese camino, indefectiblemente. Y en eso tiene mucho que ver los tratados de libre comercio. ¿Y cómo ves la inserción en todo este panorama de los movimientos sociales? Bueno, en ese sentido, me parece que, hemos tenido un gran ciclo, al menos en la Argentina. Digo, hablar de movimientos sociales a nivel global es difícil. Digo, sí. Y que tienen características particulares que no sé si todo el mundo las conoce. No todo el mundo las conoce, y también que pelean por cosas similares, pero con una identidad territorial muy importante. Y un movimiento social sin territorialidad es complejo, o al menos se le complica su inserción. En ese sentido, entonces me parece que hay que hablar zonas, regiones, países. Entonces me parece que ese sería como el eje para hablar de movimientos sociales. En ese sentido, creo que al menos a nivel europeo, o por el conocimiento que yo tengo, por ahí hay otros especialistas, mejor dicho, que pueden plantear otra cosa, pero yo no veo o no he conocido hasta ahora movimientos sociales en Europa que tengan la posibilidad de transformar el sistema. ¿Por qué? No porque no se lo propongan como objetivo, sino porque son muy marginales a la política real. Para poner un ejemplo, yo lo digo de una forma, utilizo así como una metáfora, el piso de los europeos es casi nuestro techo. Digo, para poner un ejemplo, en el ámbito que yo me muevo, son empresas recuperadas, cierre de fábricas hay en toda Europa, caída de salarios hay en toda Europa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no van a recuperar la fábrica? Acá no fue una decisión ideológica, sino que fue una decisión de, ¿es esto? Exactamente, o me muero. Cambio en Europa, uno tiene sus 700 euros por el seguro de desempleo durante un año. Vamos tirando. Exactamente. Entonces eso claramente cambia la circunstancia. ¿Y la mirada de la economía social? ¿Qué alternativa ofrece ahí va llegando? Yo creo que lo vinculo con esas dos cosas. Me parece que hoy en día estamos ante una ruptura en Latinoamérica de las seguridades que teníamos como pueblos. Digo, tanto Brasil como Argentina, las alianzas de los partidos gobernantes, el kirchnerismo hasta hace poco y el PT han implosionado. Digo, la situación del kirchnerismo actual es clara, o sea, ha implosionado como fuerza política, y el PT también, con lo cual eso necesita de nuevas alianzas y necesita salir a buscar algo que se hizo en el 2001, que es recuperar lo político desde lo social. ¿A qué implica esto? Salir de los escritorios, salir de los acuerdos por la cúpula, salir de esta locura electoral y empezar a construir una base que a vos te permita dar la batalla en lo electoral, pero principalmente fuera de lo electoral. Creo que el golpe de Brasil y la situación en Argentina demuestra que con medios de comunicación y con diputados no se transforma la sociedad. Y me parece que en ese sentido, y ahí lo conecto, tienen mucha más preponderancia movimientos sociales como
la CETEP, vinculada a Levita y a otras organizaciones, Barrios de Pie, CCC, digo, sí, bueno, pero allá existen hace 20 años, sí, bueno, pero hoy en día han tomado mucha más visibilidad porque son los que están en los territorios y los que pueden frenar el embate del macrismo. Y en ese sentido me parece, bueno, también las dos ATE me parece que están trabajando bien en ese sentido. Y ahí voy a la discusión. Todos estos movimientos que yo nombré, la dignidad podría ser también, bueno, hay un montón más que se me van de la cabeza, tiene una visión relacionada con la economía social y solidaria, y eso es muy importante destacarlo, como un paliativo. Como que en realidad son derechos que el Estado debería cubrir, pero que el Estado no los cubre, entonces los resolvemos con cooperativa, para simplificar, ¿no? Si me escucha Grabois se enojaría, pero más o menos es eso. Y en ese sentido me da la sensación de que nosotros, si seguimos en esa línea, vamos a caer en los mismos errores. El clientelismo y ese tipo de cosas. Exactamente. Y por el otro lado me parece que nosotros tenemos que ir hacia una visión de que la economía social y solidaria es una economía alternativa, que puede pasar por una etapa de paliativo, sí puede ser, pero el objetivo tiene que ser transformar las relaciones económicas. Un cambio cultural. Exactamente, económico y cultural, porque no puede haber desarrollo desde la periferia pensando en una supuesta burguesía nacional, en una supuesta ayuda de las transnacionales. No existe, ya comprobado que uno que te soportan 12 años y cuando viene el otro negocian con el otro, no tienen ningún problema. Cambio, la economía social y solidaria, como pertenece a las comunidades, como pertenece al pueblo, es imposible que traicionen, no se van a traicionar a sí mismos, digo, podría ser, pero seríamos todos unos esquizofrénicos, pero en ese sentido me parece que la economía social y solidaria, la apuesta que tiene que hacer y que se está haciendo, digo, la revista que yo les entregué hoy de Autogestión para otra economía, justamente habla de eso. Empecemos a discutir cuáles son los objetivos, cuáles son las formas y cómo hacemos para cambiar esta base, para darle más democracia a la economía, para darle más compromiso con el medio ambiente y principalmente, y eso es lo que hay que transformar nuestra mentalidad, pero transformarlo desde la materialidad, no solo desde, bueno, charlémoslo, desde el discurso, no solo del discurso, es que tenemos que poner a los seres humanos y al planeta en el centro. Con esto cierro, hay un análisis muy interesante de un profesor canadiense que se llama Tom Webb, que él plantea que nosotros tenemos una mentalidad de la economía totalmente dada vuelta. Lo que él plantea es, la economía parece que fuera el centro de la sociedad, después está la sociedad humana y después está el medio ambiente. Y todo está a disposición de lo que es la economía. Y en realidad es a la inversa. Tenemos que pensar en la sociedad humana y la economía como parte de esa sociedad humana y las dos cosas dentro de un medio ambiente. Si nosotros empezamos a hacer eso y empezamos a pensar empresas, asociaciones, con esa línea, yo creo que es el único camino posible de mejorar nuestra vida y no morir y no destruir al resto en el intento. Claro, sería como el cambio de enfoque, la economía como una ciencia social, ¿no? ¿Qué es lo que es? Es lo lo que es. no reconocen Sí. los economistas. ¿Qué es lo que es? Y además me parece que hay otra palabra importante, que es la palabra de autogestión, que se ha desarrollado en Yugoslavia, pero es muy interesante traerla, que es esta idea de romper con estas relaciones patriarcales, en el sentido patriarcal es de que alguien tiene que venir a decirte lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? Esto lo hace tanto el Estado como las empresas capitalistas, digo, en este caso, digo, el socialismo real fue exactamente igual, y me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta que no somos chicos, somos una sociedad humana, y tomamos decisiones, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de esas decisiones y darnos cuenta de que el único que va a salvar al pueblo es el pueblo, nadie más. Y no desestimar nuestras esquizofrenias. Exactamente. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa, que voló, como pasa siempre. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo, muchas gracias por Bueno, invitarme. de nosotros verdad. te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos. Y bueno, y nos gustaría, por supuesto, seguir conversando, así que a lo mejor lo hacemos en otra ocasión. ¿Y la revista Autogestión que están sacando ustedes se va a vender en kioscos? Sí, o... se va a vender en los kioscos, lo van a estar en las cooperativas y también la vamos a acercar a los sindicatos. Todavía no tenemos el precio final porque va a depender de la distribución y todo eso, pero sí, va a estar en los kioscos. Perfecto. Sí, Bueno, lugar a- excelente noticia y bueno, vamos a estar informando a nuestros oyentes de la aparición de la autogestión. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, Nos vemos. la saludamos a Andrea, nuestra operadora laboriosa. Un abrazo grande a todos, disfruten del fin de semana que está muy lindo acá en Buenos Aires y bueno, avanti. Hasta el sábado. Buena semana. Carrusel Cultural, voces y contexto. Todas las voces, todas. Sábados de 14 a 15 horas para girar juntos por Arinfo Play.